tenemos un nuevo invitado que es amigo también, es el señor Dardo López Dols. Gracias, Dardo, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andy. Hay algo que tenemos que ir entendiendo. Estamos en un momento de cambio mundial, es un cambio de paradigma. Y mucha gente, pues a veces se le ponen los pelos de punta cuando habla de Trump, ¿no? Sus maneras, cómo él se desenvuelve, ¿no? De esa superficialidad aparente que tiene Trump, entender bien cuál va a ser la posición de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo gobierno de Trump? ¿Cómo están? Nuevamente estamos acá en un nuevo episodio del podcast que hemos creado, ¿no? Acá en el CART. Y tenemos un nuevo invitado que es amigo también, es el señor Dardo López Dols. Gracias, Dardo, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andy. Dardo ha venido hace unas semanas, el 6 de marzo cumplimos los 10 años del programa de Realidad Nacional. Nos acompañó y gracias a Dios se ha quedado más tiempo acá en Perú, porque él ahora está radicando en Estados Unidos. Dardo es abogado, es máster de dirección de empresas acá en el PAT, y también tiene una maestría, unas maestrías en comunicación y marketing político. Es experto en evaluación política y riesgo político de las empresas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un gran conocedor de lo que está pasando en el contexto internacional y cómo esto puede afectar en el Perú, digamos, esto que está pasando afuera, porque ahora es un mundo global. Y como está en Estados Unidos, Dardo, pues nos puede contar con más cercanía y detalle lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces queremos aprovechar el que estés aquí para hablar de Estados Unidos, ¿no? Y entonces quizás podemos empezar, Dardo, si te parece, hablar ahora. Estados Unidos tiene un nuevo presidente, 4 años, es Donald Trump nuevamente, y mucha gente pues a veces se le ponen los pelos de punta cuando habla de Trump, ¿no? Sus maneras, cómo él se desenvuelve, ¿no? Pero creo que vale la pena, luego de esa superficialidad aparente que tiene Trump, entender bien cuál va a ser la posición de Estados Unidos y cuál va a ser el impacto que va a tener estas decisiones que tome el nuevo gobierno, ¿no? En el Perú, en la región. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo gobierno de Trump, ¿no? ¿Cómo es Trump? Bueno, como te comenté personalmente, la ventaja que me permite opinar informado es que amigos míos de más de 10 años, con los que venimos intercambiando opiniones sobre el tema político, están en el entorno cercano de Trump. Y he estado en los últimos 4 años coordinando mucho, tengo muchas reuniones con ellos en Miami, en Texas, en Washington, mientras iban diseñando la política. Y están en el equipo de Trump. Entonces, eso me permite tener una idea más fidedigna de quién es Trump, qué busca Trump y quién no es. Porque la prensa nos pinta una imagen que hace empalidecer el mito de la caverna, ¿no? Las sombras que pinta la prensa son realmente, usualmente distintas de la realidad, lamentablemente. Nada platónica. No, en absoluto. O sea, no. ¿Qué sucede? Entrando en materia, algo que tenemos que ir entendiendo. Estamos en un momento de cambio mundial, es un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma siempre son difíciles, de agarrar el ritmo de eso es difícil. Lo fue la Revolución Francesa, lo fue el movimiento de independencia de América, de Sudamérica y de Norteamérica. Lo fue la revolución, la reforma en la iglesia, que generó un cisma. Y van generando cambios. Lo fue la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando se separa el Imperio Romano de Oriente y crea una cultura que parece similar a la nuestra, pero que no lo es, tiene más diferencias que similitudes. Y eso hace que no podamos meterlo en las categorías usuales de análisis académico o político, porque toma medidas liberales, lo cual calza con la ideología liberal, pero al mismo tiempo pone aranceles, que es un sacrilegio para los liberales. Y así sucesivamente en distintas áreas. Para entenderlo,
no intentemos utilizar herramientas previas que la academia, que el análisis político ha utilizado para ver lo antiguo. Pues, a veces cometemos el error de actuar como periodistas. Estamos contando lo que pasó y describiéndolo, a veces de modo bastante acertado. Pero esto está pasando ahorita y las herramientas anteriores no nos sirven. Las categorías no nos sirven. En el futuro alguien tendrá una categoría y le pondrá un nombre, pero hoy día no nos sirven las anteriores. Hay que entender que Trump es el primer presidente de los Estados Unidos, bueno, su segundo mandato, es el presidente de los Estados Unidos, que no proviene ni de la élite política de Washington ni de la élite militar. Por lo tanto, no tiene los modales, que se suelen llamar modales democráticos, a los cuales estamos acostumbrados en los presidentes de los Estados Unidos, independientemente de su posición ideológica. Todos son tipos refinados en el modelo. Él no es uno de ellos. Entonces, no debería llamarnos la atención porque no podemos pedirle a alguien que tenga modales propios de un grupo político del cual no proviene. Además, él no proviene de Manhattan, como cree la gente, proviene de Queens, que es una zona de Nueva York que tiene una cultura múltiple, con presencias de comunidades de distintos países, es la más variada de todo Nueva York. Y ahí se crió. Eso generó su instinto político. Actúa basado en ese instinto y basado en lo que le ha dado resultado en el pasado. Entonces, a veces parece un negociador persa, del mercado persa, que va muy duro. Estamos acostumbrados más bien a la escuela de negociación de Harvard, del win-win. Yo, particularmente, he sido negociador mucho tiempo y lo he usado con bastante éxito, pero su estilo es otro. Es un estilo que ya está olvidado de tomar una posición muy agresiva, muy fuerte, sabiendo que su objetivo está más corto y de repente gana más de lo que pensaba. Y le viene resultando. Lo otro que no estamos acostumbrados a que un político cumpla lo que ofrece y menos que lo haga tan rápido. Entonces descoloca a muchos. En menos de un mes empezó a cumplir sus promesas de campaña. Era claro que lo iba a hacer. Yo venía hablando con la gente de su entorno y sabía lo que iban a hacer. Entonces sorprende porque no estamos acostumbrados a unos políticos que nos ofrecen 1000 cosas y se demoran 5 años en no hacerlas. Y le empieza a ir de inmediato. Y eso tiene consecuencias, porque claro, es traumático. Empieza el recorte presupuestario, empieza a mandar gente a la calle, empiezas a cortar el presupuesto para ciertas actividades, desaparecer organizaciones. Primero el USAID, era obvio que lo iba a desaparecer. Ahora el Ministerio de Educación también era obvio. Se la acaba de... Pero ya lo había dicho en la campaña. Había dicho 2 cosas. Primero, la educación es responsabilidad de los padres en primera instancia y el presupuesto es del Estado. Si es un presupuesto estatal, no tiene para qué una agencia federal. Y la decisión de los padres en primera instancia y en segunda instancia por elección de los ciudadanos del Estado, de cada Estado. Entonces, ¿por qué hay una entidad estatal? Lo que está haciendo es cortando gasto y cortando poder a personas en el aparato de gobierno que han estado llevando el país hacia donde lo han llevado y que considera equivocado. Y eso va a seguir haciéndolo. Entonces, en la parte interna es lo que está haciendo. Es lo mismo que ha hecho con el FBI y en la CIA, que ha entrado con mucha fuerza. Y corta gasto, más o menos está reduciendo, se puede decir, ¿no? La estructura estatal. Porque realmente es grande la estructura estatal en Estados Unidos. Sí, se infló muchísimo desde el inicio del gobierno de Barack Obama. Les pasó por lo que nos ha pasado en el Perú, que los gobiernos más de izquierda convierten el gobierno en una entidad clientelista, en que la gente trabaja para el Estado. No tan exagerado como en Argentina, donde hay poblaciones íntegras que trabajan para el Estado, pero sí lo ha inflado bastante. Tiene dos elementos. El corte de gasto, para lo cual tiene a Elon Musk dirigiendo esto, y además un tema estratégico. Recordemos que en Estados Unidos los funcionarios públicos, si no cometen un delito, usualmente no pueden ser despedidos. Entonces, ¿cómo lo haces? Desapareciendo las oficinas. Ya no tienen trabajo. Ya no tienen puesto. Tu puesto no existe. Después creará o no creará otro, no lo sé. Pero lo desaparece. Cuando un funcionario tiene estabilidad laboral absoluta, digamos. Yo he sido viceministro interior. Yo decía, cuando me preguntaron, ¿qué sientes? Bueno, yo camino con un pie y una mano y el resto del cuerpo está cojo, lo tengo que arrastrar. Porque el resto son funcionarios que no hacen nada. Yo creaba la dirección de asuntos sin importancia donde los enviaba y les daba un montón de cosas para que se entretengan y que no fastidien. Porque tenía que caminar con el resto. Porque ese grupo no hace nada, no quiere hacer olas para no arriesgarse. No firman, no empujan nada, todo lo atrasan. Es un problema de la burocracia extendida. Y también está saliendo
bueno, si uno ha escuchado el discurso que ha dado hace unas semanas Trump, habla de pensionistas de no sé cuántos, más de 100 años, más de 130 años, más de 150 años. O sea, esto hace ver también que hay corrupción en Estados Unidos. O sea, que ha habido, Ni- ni- ¿no? sí, ningún país está lamentablemente libre de la corrupción. Lo que ocurre es que cuando hay niveles culturales más altos Se es más sofistica. sofisticada. En Perú no estamos ajenos a eso. Si revisamos, vamos a encontrar gente que peleó junto a Miguel Grau y sigue cobrando la Y pensión. está cobrando su pensión. Sí, sí, eso es cierto. Entonces, claro, hay esfuerzos para cortarlo, ¿no? Pero hay muchos casos de esos. Como hay gente que vota y ya falleció hace años. Claro. De esos casos hay bastantes, lamentablemente. Y está aprovechando la capacidades tecnológicas que existen hoy día para hacer un barrido y detectar. Y entonces, volviendo a Trump, no tiene una categoría, no lo podemos categorizar, como has dicho ahora, está cumpliendo lo que ha propuesto, que es una cosa también particular en un político, o sea, es poco político, por decirlo así. ¿Y cuál es su estrategia? ¿A dónde quiere llevar a Estados Unidos? Lo que añadiría es que su estilo es gerencial de ejecución. Ya, ¿no? Lo peor, en esta casa lo sabemos clarísimo, que lo peor que puedes hacer no tomar decisiones. No decidir, claro. Él decide y ejecuta. Rápido. Ahora, el proceso de decisión ha sido luego de una preparación larga. ¿Cuál es su estrategia? Él se basa en lo que llama American First. Se basa en, primero, defender los intereses de los Estados Unidos, priorizarlos ante cualquier otros intereses que tuvieran. Esto lo lleva a apartarse de la multilateralidad, porque las multilaterales no han venido funcionando, para su percepción, para mí también no han funcionado. Porque, ¿qué ocurre? Una multilateral como la ONU, la OEA, hay tantos países con peso equivalente, con voto equivalente, pero que no tienen peso equivalente. Surinam no puede votar igual que Brasil. Y es así, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Y terminas en que un grupo de dictaduras acostumbradas a violar los derechos humanos terminan opinando sobre los derechos humanos y dirigiendo la temática. Entonces, eso no funciona. Y encima financiado por ellos, que son los que han puesto mayor cantidad de dinero. Ayer le acaba de dejar la billetera a la OEA. A la OEA, ¿no? No sé, y en ese plan va. Es partidario, me consta, él y su equipo, de los acuerdos bilaterales. Porque me decían, más obtenemos ambos países de un acuerdo bilateral que de un multilateral. Porque en multilateral hay que hacer concesiones a terceros países que muchas veces diluyen la relevancia del acuerdo o perjudican el acuerdo de los dos países principales en el tema. Esto lo lleva también a defender la soberanía. Es un ferviente creyente de la soberanía. Frente al intento avasallador de Naciones Unidas, de la FAO, como ha habido con el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que intentaba tomar control de la Amazonía. Y ahí tenemos una coincidencia y nos hemos defendido la soberanía peruana y la respeta. Y en eso que has dicho multilateral, es que uno puede pensar que, oye, es bueno que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengamos, estoy hablando de los países, también se puede pensar en las personas, ¿no? Yo creo que es un buen deseo, ¿no? Pero las personas somos distintas y los países son particularmente diferentes. Entonces, cuando tú firmas un tratado concreto, por ejemplo, el Perú, si firma un tratado con Surinam, debe ser de determinada manera que el que firma con Estados Unidos o el que firma con China. O sea, esta visión global de tratar de homogenizar es realmente muy idealista y hasta diría un poco torpe, porque no consideras las particularidades de cada nación, de cada estado, ¿no? Y veo que Trump está siendo muy práctico en esto y quizás nosotros hasta podríamos pensar, está muy bien el libre comercio, pero hay que hacer un esfuerzo particular con cada uno de los países con los que queremos tener comercio, ¿no? No puede ser todo igual, digamos, ¿no? No, porque genera ventajas injustas para determinados países y desventajas injustas para otros. Porque es más fácil ponerse de acuerdo de a dos que entre un montón de Entre personas. 10, 20. Además hay un problema que ya es político, no solo económico, que es que cuando tú engorras la democracia demasiado, la debilitas. Es una herramienta que ha venido utilizando el socialismo para destruir la democracia. Quiere llevar a que todo sea elegido por todos. O sea, que cada decisión requiera el voto de muchos.
Entonces lo vuelve tan lento, es como un gordo, engorda la democracia tanto que no puede ni pararse. No se puede mover. No se puede mover. Lo vemos, cada decisión de gobierno tiene que pasar por una serie de consultas y ya te pasó el huracán por encima, porque mientras tú decides qué compras para el huracán o el terremoto o el fenómeno del niño, te pasó por encima. Entonces, esta definición no es mía, esta definición de Juan Claudio Lechín, mi escritor, amigo mío, me decía, Dardo, el problema es que hemos engordado tanto la democracia, y eso es lo que ha venido haciendo el socialismo del siglo XXI a nivel mundial, porque se expandió hasta Europa, Claro. para frenar. Esto es más democrático. Más gente decide. Al final no puedes avanzar. Claro. Imagínate, una empresa de gerente para tomar una decisión, tiene que preguntarle hasta al portero. No puede. Claro, suena simpático, ¿no? ¿no? Interesante, pero poco práctico. Inviable. Sí, absolutamente inviable. Totalmente ideológico, teórico, ¿no? Sí. Y entonces estabas contando, la estrategia es ver los intereses de Estados Unidos primero, hacer estos acuerdos bilaterales y el tema de la autonomía, la soberanía. Sí. ¿Qué otros aspectos consideras o cómo podías profundizar en estos? A ver, hay un retorno a la doctrina Monroe de América para los americanos, pero modificándola. La izquierda siempre dijo, no, es América para los norteamericanos. Nunca fue así. Pero la concepción que tiene él y su equipo es que tiene la necesidad de fortalecer los lazos, obviamente la presencia y la preponderancia de Estados Unidos en la región, pero fortalecer los lazos con los países de la región, que se han esforzado mucho tiempo, se han concentrado mucho tiempo en el Medio Oriente y en Europa, y han abandonado lo que ellos llaman el backyard. Y aquí quiero hacer una precisión. Backyard no es como en castellano, despectivamente, el patio trasero. Si lo traducimos, no literalmente, sino conceptualmente, es el vecindario. A mí mi vecino me dice, yo estoy en tu backyard, y yo no pienso que es donde dejo la basura. No, es mi vecino. Yo eso lo he aprendido viviendo en Estados Unidos. Que las expresiones idiomáticas no se pueden traducir literalmente porque significan otra cosa. Cuando ellos hablan del backyard, están hablando del vecindario y quieren un vecindario seguro, tranquilo, y se dan cuenta que han perdido el liderazgo que antes tenían y que han perdido la presencia y la amistad que era tradicional en los países de la región. Entonces hay un deseo de fortalecerlo y para eso buscan acercarse a lo que consideran países cercanos y países amigos. Hay una cosa que acabas de decir sobre el backyard y todo esto. Se habla de las deportaciones de Trump, se habla de que es racista, que no sé qué cosa. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿No? Porque en la campaña se le dio con palo a Trump, pero los hispanos y los afroamericanos votaron por Trump. A ver, racista no es en absoluto. O sea, uno no puede acusar de racista a una persona casada con extranjera, europea, pero extranjera a fin de cuentas, que trae como vicepresidente a alguien que está con una hindú. Y eslava casi, ¿no? O sea, por la esposa es... Claro. Estonia, no sé de qué país, ¿no? De los países cercanos a la ex Unión Soviética, Sí. O ex miembro de la Unión Soviética, cuyo vicepresidente es casado con una hindú, Sí. de rasgos obviamente hindús, que trae como secretario de Estado a Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, y que tiene la mitad de su equipo cercano, gente que viene de otros países, viene de la India y de Sudamérica, gran mayoría. Su principal asesor de prensa, Alexander Gorkas, a quien conozco, es amigo mío, él nació en Inglaterra, es hijo de padres húngaros, y si no es y pudo haber sido secretario de gobierno, y puede serlo en el futuro. Entonces, estamos viendo que racista no es en absoluto, me consta. El tema de la inmigración, obviamente, no puede ser opuesto a la inmigración si tiene hijos de inmigrantes o inmigrantes directos en su gobierno. Lo que ocurre es que hay un concepto en cuya elaboración yo he participado junto con el Center for Security Society, que es lo que los gringos llaman weaponization of immigration, es decir, el uso, la conversión de la inmigración en un arma. Esto lo estudiamos primero cuando Siria empieza, no, en realidad no Siria, cuando Irán empieza a generar una explosión en Siria e invadir Europa con refugiados. Como este fenómeno funciona, lo llevan a Sudamérica y hacen lo mismo con Venezuela. La generación de esta migración diáspora, masiva, esta diáspora venezolana es adrede, porque golpea las capacidades de los otros gobiernos y además permite infiltrar espías y sacarse a los delincuentes de encima. Ya el primer intento fue de Fidel Castro y fue exitoso,
cuando abrió las cárceles y envió a la gente por el puerto de Mariela en Miami. Aprovechó un momento de fuga de personas y descubrió y lo aplicó, que era más económico que los presos políticos se fueran del país, ya no tenías presión internacional y te quedabas con sus cosas, con sus bienes. Y al mismo tiempo se sacaba encima a los criminales, los mandaba a otro país y lograba infiltrar espías dentro de esta masa. Esto que se hizo de Venezuela para toda la región se ha ampliado hacia Estados Unidos y está llevando muchas personas que son en su mayoría hombres en edad militar. Nosotros pensamos en los sudamericanos, pero la gran mayoría no son sudamericanos. Son del Medio Oriente, o del África o de China. Entonces vemos que hace un chino o un magrebí cruzando por México a Estados Unidos. ¿Cómo llega? Y es un sistema muy bien organizado desde acá. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Empujan a la mayoría cerca del Paso, en Texas. Entonces, la concentración de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos está en Texas. Pero por Nuevo México meten toda la droga. Como la gente está mirando acá, no ven lo que pasa por allá. Entonces, es un tema de infiltración de personas para invadir el país realmente. Son varios millones que han entrado. Además de infiltración de armas y de drogas. Entonces, cuando él empieza a construir el muro la vez pasada, tenía razón. Sabía lo que se venía. Entonces, el tema no es contra la inmigración. Ya él ha hablado que él cree que todo extranjero que obtiene un título profesional en los Estados Unidos debería obtener la green card de inmediato. O sea, el que estudia en Estados Unidos. Tú estudias en Estados Unidos tu carrera o tu maestría o tu doctorado y sacas tu título, ya tienes... Eso debería ser, en su idea, no es que así lo sea, ni probablemente lo va a hacer, suficiente para que te otorguen la residencia. Es decir, quiero inmigración, pero inmigración legal y calificada. Y esto calza con el sentir de la mayoría de la población. Obviamente siempre hay extremistas, pero la mayoría de la población no tiene rechazo hacia el inmigrante, en absoluto. Sí ante el inmigrante ilegal y obviamente frente a la invasión de delincuencia. De acuerdo. Y Trump, con todo el tema ahora arancelario, digamos, ¿no? Porque está presionando con el tema del enfrentamiento también en Ucrania, ¿no? Con ahora los manotazos a veces que se dan en China, ahora lo de Groenlandia. O sea, geopolíticamente, ¿qué está pensando esta administración norteamericana? A ver, hay una cosa que siempre ha tenido Estados Unidos a su favor, es que jamás ha tenido que pelear una guerra a su frontera. La última guerra en la frontera fue... Con México. Sí, pero no fue una guerra con México. Recuerda que fue el estado de Texas, o sea, la República de Texas se separa de Texas. Claro. La República de Texas tenía una población mixta de descendientes de españoles, no mexicanos, sino descendientes de españoles y anglosajones, no anglosajones, angloparlantes, porque la mayoría era gente que hablaba, era gente que hablaba en español, hablaba en inglés, pero eran germánicos, eran alemanes, eran austriacos, suizos y españoles. De hecho, el rancho más grande de Texas es el Rancho González. La frase que está en la bandera, el corazón de los tejanos, que dice "Come and take it", es del coronel González. El puerto más grande de Texas es el puerto de Galveston y el hotel más antiguo es el puerto de Galvez, o sea, Galvestown. Muy difícil por dónde va el asunto. El trago más popular es la margarita. Todos comen comida parecida a la mexicana. Pero no fue una guerra. Fue un movimiento de independencia de un grupo de personas ante el imperio que controlaba México en ese momento. Obviamente había habilidad americana para jalarse a Texas. El único ataque que ha tenido en su territorio ha sido el bombardeo de Pearl Harbor, pero ha sido bastante lejos de la frontera terrestre. Insular, digamos. Así es. Entonces, lo que quiere es expandir la capacidad de defensa perimétrica. Entonces, empecemos por Groenlandia. Groenlandia es el paso al norte, una zona muy poco poblada. Lo que les dice no es como dice la prensa de izquierda, que amenazado con invadir. Jamás lo dijo, les compro el país. Pero lo que estaba diciendo no es les compro, invierto. ¿Qué ha pasado? Hay elecciones, ha ganado un independentista y están negociando alguna fórmula de adhesión, o un estado asociado, como en el caso de Puerto Rico, no sé. Y eso le permite mover inversión y bases militares, entonces ya defiende la frontera norte. Con Canadá el tema es distinto. Con Canadá se la ha pasado pancha porque tiene Alaska, que es Estados Unidos al norte, y Estados Unidos al sur. O sea,
no se esfuerza mucho por defenderse y ha tratado con Estados Unidos para que asuma gran parte de su defensa. Entonces está presionando, oye, si tú estás ahí, defiende también con tu plata. Y lo que quería era sacar el juego a Trudeau y lo sacó. En vez de una semana. No, tampoco amenazó con invasión, lo que fue un comentario en doble sentido que le dice a los canadienses les convendría ser americanos porque pagarían menos impuestos. En el momento que la presión tributaria es inmensa. Ayer hablaba con un amigo que vive en Canadá y me dice, Trudeau me ha quebrado. O sea, los impuestos que ponen más del 60%. O sea, yo vendo mi casa y tengo que dar el 60% de la utilidad al Estado. Al Estado. Es absurdo. Entonces, y en el caso de México, el tema tiene dos variantes, el de la migración, es decir, ayúdame a frenar esta invasión disimulada, y el tema del fentanil, que es serio, que es una droga con antecesores producidos en China, que está matando mucha gente en los Estados Unidos. Y también es poder extender su capacidad defensiva. La va a querer extender con toda seguridad hasta Sudamérica. Y por ahí pasa Panamá también. El tema del puerto de Panamá es la necesidad de tener un control estratégico. El lenguaje es comercial, cóbrame menos, no me cobres tan caro, pero el fondo es no permitir que China tenga posiciones de control en la zona del canal. Ahora, el tema de aranceles es una herramienta de presión. Él ha anunciado la reciprocidad. O sea, tú me cobras, yo te cobro. Lo acaba de decir la secretaria de prensa hace poquito, de que se quejan. O sea, esos países nos vienen cobrando aranceles a nosotros, ahora te lo cobro yo a ti. ¿Dónde está la injusticia? O sea, estamos regresando a un trato justo, lo cual nos favorece en el Perú, porque recuerda que tenemos un TLC con arancel cero en muchas cosas y no en todas, y es un trato bilateral. Una balanza comercial negativa para Perú y positiva para los Estados Unidos. Por lo tanto, no veo que por ahí hay un riesgo, a pesar de que la prensa hacia de acá. Al contrario, hay una oportunidad, porque si le pone aranceles a México, que es el principal proveedor de palta de los Estados Unidos, no es una posibilidad con la palta, que es el principal proveedor de langostinos, después viene Ecuador y después nosotros, nos da una oportunidad. No tenemos capacidad de replicar la producción mexicana, pero con que nos deje un hueco, vendemos toda la nuestra. Claro. En el caso de arancel, el cobre, no sé si va a ser solo regional. El tema va más por China, porque China posee el 40%, controla el 40% entre la posición china, la chilena y la peruana, controla el 40% del cobre. Y eso sí es un tema estratégico. Y vuelvo al tema, usa la herramienta militar para un tema económico. En el caso de Ucrania, yo también me sorprendí por la forma, pero no me extrañaron sus modales, pero después me fue claro cuál era el objetivo y lo cumplió. Zelensky fue muy imprudente al exponerse, portándose como un adolescente malcriado, pidiéndole ayuda a alguien en su propia casa frente a las cámaras. Era normal que lo cuadren como lo cuadraron. Y, paréntesis, la presidencia de Vance tiene un significado que le voy a explicar después. ¿Qué pasa? Estábamos muy cerca del conflicto nuclear. ¿Por qué? Rusia está desgastada militarmente por una guerra larga con Ucrania. Solo puede pelear con Estados Unidos usando el armamento nuclear. Entonces, un enfrentamiento americano-ruso era inevitablemente nuclear. Nadie quiere la guerra nuclear. Y él menos quiere ser quien inició. Recuerden que no ha iniciado una sola guerra. Más bien ha ido apaciguándolo. Con su método, pero apaciguando los conflictos. Entonces, al retirar el apoyo, retira el fantasma. Claro, pierde Ucrania, pero esto es ajedrez político, es realpolitik. Entonces, el fantasma de la guerra nuclear se aleja. Genera una ventana de negociación con Putin. Y obliga a Europa a asumir el costo de su defensa. Desde la formación de la OTAN, poco a poco, se llegó a un punto en el cual Estados Unidos asume la mayor parte del costo de defensa de Europa, lo cual es bastante fresco. No es mi vecino, si quieres, alguien que vive al otro, vive a kilómetros de distancia, al otro lado del océano, me cubre mi casa. Y Europa se ha dedicado a ese dinero que se ahorra en defensa, utilizarlo para comprarle gas y petróleo al enemigo del cual se cuidan, que es Rusia, y encima para hacer políticas de bienestar, pero obviamente si alguien se prepara... Para pagar a todos los inmigrantes que... así es, que los están destruyendo. Entonces, le pasa la pelota a Europa. Tercero, se asegura el flujo de tierras raras, que es importante, es estratégicamente muy importante. Y cuarto, algo que no ven muchos, es que salva la economía ucraniana. ¿Por qué?
Porque no es como dice la prensa de izquierda que se está quitando la mitad de su producción. Les ha ofrecido el 50% de las utilidades de la producción. No conozco otra empresa minera, una empresa minera que le diga al país, yo toma el 50% de mis utilidades. No invierten. O sea, Zelensky es medio lento para entenderlo, pero lo entendió a los pocos días y regresó. Después de que pasó por la Unión Europea y se dio cuenta que las palmaditas no bastaban, ¿no? Y nadie le iba a hacer esa propuesta. No. Entonces, ¿qué ha conseguido? En una sola movida, ha alejado el riesgo de guerra ruso-americana. Claro. Obviamente hay algunas concesiones, algunas pérdidas, pero soy negociador. En toda negociación tienes que ceder algo. Perdió Ucrania, una pena, pero ganó el mundo porque no fuimos a guerra nuclear que nos iba a perjudicar a todos. Y baja el nivel de tensión con uno de los tres adversarios, porque recordemos que los tres adversarios son China, Rusia e Irán. Pero antes de entrar en ese tema, quería mencionar el tema de Vance. Hay que pensar en la era Trump-Vance, porque a eso apunta. Es la primera vez que yo veo, no sé si pasó antes, pero desde que tengo uso de razón y estoy siguiendo la política mundial, es la primera vez que un presidente norteamericano incluye al vicepresidente con un papel tan relevante. En parte porque ya sufrió intento de asesinato y sabe que lo pueden matar. Y en parte porque como ella no puede ser presidente nuevamente, pues la Constitución se lo impide. A pesar de que él lanza globos para que lo ataquen a él y lo dejen tranquilo, está levantando la figura de Vance. Es un tipo educado, con mejores modales que él, que viene de abajo, muy de abajo, y ha sido formado en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y ha hecho fortuna y una buena carrera. Entonces está estableciendo la sucesión, lo que le puede permitir por continuidad por 8 años a la política que está planteando. Entonces, eso es el paréntesis que quería mencionar. Por eso que Vance está ahí y por eso que es Vance quien guapea a Zelensky. Porque está ganando. Eso no es casual. Es un tema que antes de regresar a los tres adversarios que considera y que creo que son los adversarios grandes en el mundo actual, en el mundo occidental, es un tema entender que no es un tipo emocional, no es un tipo improvisado en absoluto. Juega muy bien con el lenguaje gestual y la agresividad en sus palabras, pero eso no es improvisado. No es ni improvisado ni emocional. No es alguien que pega un golpe en la mesa, porque ya lo pensó antes. Ya lo planeó. Si hace esto, golpeo la mesa. Si hace esto, sonrío. Sabe por qué está haciendo las cosas. Sabe por qué. Es un profesional de lo que está haciendo. Entonces, no cometamos el error de pensar que es impulsivo, porque no lo es, o que no, son decisiones de última hora, porque tampoco lo son planificadas. Y tenemos que entenderlo como lo que es. No tiene que gustarnos. O sea, como he dicho muchas veces, no se va a casar con tu hija, no va a ser tu yerno. Sus modales no te tienen por qué importar. Y así te importasen, no los puedes cambiar. Entonces, entendamos y vayamos al fondo del asunto. Patton era un salvaje igual que él. Sin embargo, conquistó Italia. Y el Patton era necesario en ese momento. Estados Unidos necesitaba un Patton en el gobierno. No necesitaban a una persona con buenos modales pero incapaz de hacer las cosas. Entonces, tiene una popularidad muy fuerte, yo lo veo, probablemente en las zonas costeras y en cierta zona de confluencia universitaria de izquierda todavía tiene resistencia, pero el grueso de Estados Unidos lo respalda cada vez más, mucho más contentos con las medidas que está tomando. Ahora, volviendo al otro tema, Estados Unidos considera tres adversarios, Rusia, China e Irán. Lo que ha ocurrido es que, para hacerlo en el tiempo, primero, su aliado, Israel, debilita la capacidad ofensiva de Irán, destruyendo a todos los proxies que vivían en la zona. Y, con ayuda de Estados Unidos e Inglaterra, Irán pierde su capacidad ofensiva. No miremos a Irán como algo lejano, porque Irán controla el gobierno de Evo Morales y el gobierno actual en Bolivia. Irán es el que gesta el gobierno chavista. O sea, Irán está mucho más cerca de lo que queremos. Y yo llego al Center for the Free Society porque descubro, de pura casualidad, porque estaba en otra cosa, estaba viendo conflictos sociales y me encuentro con Hezbollah en Apurímac, que creció bastante, y en toda la zona. Y encuentro lo que están haciendo. Entonces, primero han disminuido la capacidad de Irán. Ahora han alejado el fantasma con Rusia. Y Rusia tiene un viejo conflicto con China, porque tiene una frontera larga y tienen historia de guerras, y tiene que cuidarse de China. No sería extrañar que sea un tipo de alianza ruso-americana, pese a tener diferencias grandes, frente a China, que es el gran enemigo económico, digamos, ¿no? Económico y militar. Entonces,
pese a que China, Rusia e Irán han estado haciendo maniobras conjuntas, Hitler firmó con Stalin un pacto de paz que no se cumplió. Y también, como también lo quiso firmar con Churchill. O sea, no miremos la política mundial como cosas estables. Los estados no tienen amigos ni enemigos, tienen aliados, y tienen adversarios y tienen intereses. De acuerdo a la oportunidad. Es que es normal, tienen intereses. Nos guste o no nos guste, es así. En el caso de China, la expansión imperial del Partido Comunista chino es clarísimo. Se disfraza de actividad empresarial y va avanzando y tomando posiciones. En el año 2007, una ley de China obliga a todos los ciudadanos chinos y todos los que ellos consideran chinos, inclusive los descendientes chinos, y a todas las empresas chinas a proveer inteligencia. Y tienen cómo exigirte y cómo ajustarte si no la provees. ¿Cómo así? ¿Cómo lo provee? Sí. La norma es clara. O sea, la norma obliga a todos los empleados y funcionarios de empresas chinas a proveer inteligencia a los sistemas de inteligencia militar chinos. O sea, todas sus reuniones... Tienen que reportar. Las reportan al Servicio de Inteligencia chino. Tienen obligación de reportar. Y la capacidad de presión de ellos va más allá. Puede ser alguien que sea una segunda o tercera generación de chinos en el Perú y lo están presionando. Porque tiene un pariente allá al cual pueden ajustar si no cumple. Además, en 2013 se anuncia que para la expansión era crucial un puerto estratégico en el Pacífico. ¿Dónde está el puerto? Ya está acá. Shanghái. Entonces, eso para posicionando un poquito más acá el tema. Entonces, lo ha dicho la jefe del Comando Sur, lo ha dicho el secretario de Defensa, lo ha dicho el secretario de Estado. China es el objetivo estratégico más grande. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es recuperar presidencia y evitar el avance chino. Lo de Panamá fue una presión para que los chinos salgan del manejo de algunas instancias del puerto. No va a tocar a nosotros. O sea, el único riesgo que yo veo grande, real, es por el puerto. Solución, no la sé. Me gustaría tenerla. Pero si viene por ahí sí puede venir una presión muy grande. Y antes de aterrizar en realmente la circunstancia que tenemos ahora en el Perú con Chancay, China ya ha estado haciendo estas cosas, inclusive en Europa, porque tenía un acuerdo con Italia. Italia con Meloni lo ha roto, digamos, ¿no? O sea, ya estaba metida China en Italia, en España, en África. África lo controla. ¿No? Ya lo controla, efectivamente, tiene los recursos en África. Y en América, acá, pues hay, bueno, si uno comienza a contar las últimas inversiones que ha habido en el Perú en minería, son chinas. La distribución eléctrica. Es un tema crucial. ¿No? Entonces uno dice, oye, acá están, y en Ecuador creo que están mucho más metidos, en Argentina han estado metidos, no sé cómo será ahora con Milei, no sé en Chile, pero lo que me cuentas ahora en Bolivia, lo de Irán no lo sabía. O sea, ya está China. ¿Cómo? En el caso de Venezuela, el gobierno es de diseño iraní. Las entidades de gobierno son diseño del Pasdarán, esos elementos de represión, la guardia revolucionaria, los motorizados, son copia de lo que hizo el Pasdarán. Pero hay una presencia militar china y rusa muy grande también allá. ¿Qué pasa? China, Rusia e Irán tienen el mismo objetivo, por lo tanto, y tienen el mismo enemigo, por lo tanto, son aliados circunstanciales. Claro. Ambos quieren controlar el mundo, los tres, perdón. Por lo tanto, se alían temporalmente para enfrentar el gran adversario para eso que son Estados Unidos y las potencias de Occidente y la cultura de Occidente. Entonces enfrentamos acá un tema importante también, que es la guerra cultural, en el cual Trump está liderando una posición bastante clara. El retorno a los valores occidentales. O sea, no solo veamos el tema y va atado, el tema empresarial y el tema militar, estratégico, está atado a la defensa de la cultura occidental judío-cristiana. Es decir, que es razón y fe, digamos. Así es. Cuando tú hablas de judeo-cristiana es la razón y la fe. No es razón o fe, sino es razón y fe juntas, y respeto al individuo, respeto a la libertad.
Y cuando me preguntan cómo compararlos, hay una diferencia. Estamos viendo ante un Estado autócrata como es el chino, en el cual cuando un funcionario importante pierde fuerza política, vienen dos miembros de seguridad, lo escoltan y nunca más lo ves. O sea, una autocracia que es capaz de desaparecer a quien hasta el día de ayer era uno de sus jerarcas, ¿cómo cree que se porte contigo que ni siquiera es de su país? Claro. Mientras que los Estados Unidos sí son fuertes, son económicamente fuertes, son militares fuertes, pero no respetan al individuo, respetan la libertad. Es una razón. Obviamente tienen un mayor poder económico, mayor poder militar, pero se puede hacer negociaciones en libertad, sin perder la libertad. No ha habido ningún país de la región que haya perdido la libertad, en que los ciudadanos hayan quedado convertidos, sometidos a ellos. Cosa que no podemos decir de los socios comerciales. Como claro, porque hay una concepción judeocristiana que es decir, oye, yo tengo unos valores cristianos y por más que haya uno que es más débil que yo, no puedo yo desaparecerlo, no puedo yo someterlo. Claro, y ahí vamos a entrar a un tema más antiguo, que es cómo se ha gobernado Occidente y cómo se ha gobernado Oriente. Los gobiernos de Occidente siempre se han basado en cultivar el amor del pueblo por el gobernante, sea un monarca, sea un caudillo, sea un presidente, siempre han cultivado el amor popular. Y eso significa que tienes que ser respetuoso hasta cierto nivel, por lo menos, ¿no? En Oriente no. Tanto Irán, es más el miedo ahí, ¿no? Desde el imperio persa, como China, desde siempre, no solo el periodo comunista, como Rusia, la Rusia zarista, la Rusia soviética, la Rusia actual, se gobierna por el miedo. Yo tuve esta discusión con un ex agente de la KGB hace años, acá en Lima, y me decía, lo que ustedes no entienden, eso fue a raíz de asalto de los chechenos a un teatro. Me dijo, los van a matar a todos. Sí, los van a matar, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque así piensan los rusos. Eso me decía, ustedes no entienden que para los rusos el aprecio de la población no vale. Lo que vale es el miedo al gobernante. Y él no puede darse el lujo de que la gente deje de temerle. Y la nación. O sea, ellos tienen una visión importante del total, de una cosa total y no el individuo, no la persona. Así es. Es un tema cultural. Y en el caso ruso nace claro, lo vemos parecidos a los europeos nórdicos, pero no lo son, porque esta división es antigua. Primero, ¿cómo surge Rusia y de dónde viene esto? Primero se produce, vemos que cuando se cae el imperio romano de Occidente y se ve Oriente, se separa la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, quedan aisladas, y se genera una cultura basada en el miedo, o se perfecciona una cultura basada en el miedo. Luego la casa de Rus sale huyendo de Ucrania y se va a los Urales porque los tártaros, los mongoles los estaban atacando, y crecen aislados. La gran amenaza para la Europa siempre fue la madre Rusia, no necesariamente la Rusia comunista. Rusia siempre fue el martillo, la espada que estaba encima tuyo. Entonces hay una diferencia antigua. Entonces estamos hablando nuevamente, Occidente, cultura judeo-cristiana, con respeto al individuo y a la libertad. Distintos grados van variando, pero siempre lo ha habido, con matices del momento histórico que ha tocado vivir, pero siempre ha habido ese respeto. No es así en Oriente, no es así en Rusia, no es así en Irán, no es así en China, ni en buena parte del Medio Oriente, ¿no? Ahora, hay una particularidad en Rusia que es la religión ortodoxa, ¿no? O sea, el amor a la Virgen, por ejemplo, ¿no? Que claro. Tienen, ¿no? O sea, cuando uno lee, no sé, pues a Nicolás Gogol, o el Taras Bulba, ¿no? O sea, tú ves, realmente son los que han salvado en cierta manera a mucho de la Europa oriental, de los turcos, ¿no? Claro. Entonces, sí ves que ese es un elemento de cohesión social en Rusia, la religión, me imagino, ¿no? O sea, a esto ha apelado Putin, ¿no? Nunca pudieron destruirlo, pese a las décadas que tuvieron de marxismo ateo. Putin, yo no sé si creyéndolo o por una actitud maniquea, rápido se posiciona como un líder religioso, un líder respetuoso de la religión. En sus primeros gestos, cuando toma realmente poder, Putin, ¿qué hace? Primero sienta al Pope a su lado, que es la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa. Y en el desfile, el jefe de las Fuerzas Armadas, un auto
se acerca y saluda primero a la Virgen y de ahí a Putin. Esos gestos, en la política los gestos son oro. Como digo, no sé si él lo cree o lo hace por manipular, pero conoce como su pueblo. Entonces, ahí hay un punto de semejanza, no es igual, pero hay ese punto de semejanza que permite... Con Occidente, digamos. Con Occidente. ¿No? Que es la religión Claro. que se ha ido perdiendo en Occidente. Pero que permite aproximarse porque tenemos mayor semejanza en algunos elementos. No digo que sean iguales, no digo que sean fiables, pero sí hay ciertas actitudes que permiten sentirnos un poquitito más cercanos. Pero es cierto, Occidente se ha ido perdiendo y Putin aprovecha esto para venderse como un defensor de los valores occidentales. Y hay gente que lo cree. Y yo no estoy tan seguro que sea así. Y en el caso de Trump, ¿cómo está él manejando estos valores occidentales? Los tiene muy internalizados él y su equipo. Muy, muy internalizados. Una cosa que a mí me llama la atención muchísimo es que yo cuando estoy en actos de todo tipo, empiezan rezando y cantando el himno. El himno es usual. O sea, Dios y patria. Dios y patria en todo, ¿no? Tanto los actos formales, o sea, por ejemplo, hay una ceremonia formal por algo y empieza. Usualmente hay un sacerdote católico y un pastor protestante más cercano a la persona de mayor poder que hay, que inician con una oración, el mundo reza, se canta el himno nacional y luego sigue por ejemplo, es curioso, yo estaba en misa de Navidad y cantan canciones patrióticas americanas, una cosa que es rarísima. América, a mí o sea, te emociona y te llama la atención, son distintos. O sea, ¿dónde han logrado ensamblar su cultura, su noción de patriotismo con su noción religiosa? Yo vivo en Texas, los rodeos empiezan con una oración, con el himno nacional y después viene la juerga. Pero lo tienen bien metido en su cultura. Y esta es la cultura americana profunda. Lo que estamos acostumbrados a ver nosotros es la puntita del iceberg, que es distinta, que es la cultura, la gente que se ha formado en universidades del este y que tienen una concepción con menor relevancia a los valores judío-cristianos. Obviamente tienen valores, pero se han ido apartando de la concepción judío-cristiana que está en las bases de la cultura norteamericana. Y Trump parece a mí, por lo que yo viendo, la comparte y logra sintonizar con el pueblo por eso. Ahora, pero has dicho algo importante. En estas universidades de mucho prestigio en Estados Unidos que han ido perdiendo estos valores, ¿no? Quizás más fijados en el tema técnico, en el tema táctico. Ahí se forma toda la élite hispanoamericana. Así es. Y norteamericana. O sea, también tenemos acá en nuestros gobiernos esa élite que piensa de determinada manera y también en las empresas, ¿no? O sea, es un tema importante porque lo que estás diciendo es que Trump está como que tratando de rehuir de eso, más bien volver a un ambiente conservador, a un ambiente tradicional, por decirlo así, no sé si es el término, ¿no? Por eso que empecé esta conversación diciendo que estamos ante un cambio de paradigma. En los años 70 se inicia algo que un disidente de la KGB, en una entrevista del año 74, me parece, explica claramente como una maniobra de la KGB de entonces, que es la subversión ideológica. Es decir, empiezan a penetrar primero el magisterio, o sea, los colegios, el clero, y de ahí la academia, las universidades, y a través de la formación de las personas empiezan a destruir los pilares de cada sociedad. Y esos pilares son sus valores. Y de ahí van tomando control de la judicatura, es decir, los jueces y fiscales, se van metiendo en las fuerzas del orden, Claro. y se van metiendo y al meterse en la academia producen generaciones perdidas, generaciones de gerentes, jueces, militares, policías, a los cuales les han
ido imbuyendo de una noción conveniente a sus intereses, que ha ido destruyendo y volviendo débil Occidente. Ese fenómeno detectado antes que, inclusive, no sé si antes o a raíz de esta declaración, y se forma en Estados Unidos lo que se llamó la Liga de los Defensores de Cartago, impulsada por un presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el cual se convoca a pesos pesados como Hayek y Friedman, y en el cual participa un grupo de millonarios norteamericanos y genera una serie de herramientas para poder contenerlo. Lo contienen, no los derrotan, porque han seguido avanzando, hasta que se produce un hastío popular por las consecuencias de estas medidas. Disminuye la calidad de vida, Claro. disminuye la seguridad, hay Inflación. intrusión del Estado en las decisiones personales, o sea, En la educación de tus tus hijos, hijos. amenazas de cárcel si no hace lo que el Estado dice. O sea, empieza a... La eutanasia, Parece ¿no? 1984 de Wells. Entonces aquí llegamos a una reacción. Y esa reacción, es importante entender que ninguna revolución en la historia ha sido espontánea. Lo que ocurre es que hay una persona que planifica y lidera, o un grupo de personas que lidera, y cabalga sobre un sentir popular que logra percibir. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos y en buena parte del mundo. O sea, cuando vemos que tenemos en Argentina el triunfo de Milei, Giorgia Meloni en Italia, Orban en Hungría, Le Pen pronto. Le Pen en Francia, la AfD en Alemania. Alemania. Vemos que bueno, Vox no logra calar en España, pero es un tipo, Santiago Abascal es reconocido en todo el mundo. Entonces vemos que hay un fenómeno mundial que se está produciendo. Hay un cambio de paradigma, hay un retorno, no sé si un retorno, sino pero por lo menos Una afirmación. una afirmación de los valores occidentales como base de la política. Entonces, y en eso está y como es el país más grande y económica, demográfica y militarmente más grande de Occidente, está liderando este cambio. Y no sé hacia dónde va a llegar, no sé si va a triunfar o no al final, pero es lo que está pasando hoy día y hay que entenderlo. Y dentro de eso viene toda esta ofensiva de aranceles para el objetivo estratégico. Para ir terminando, ¿cómo podrían los empresarios peruanos enfrentar lo que viene ahora, ¿no? O sea, con los cambios de Estados Unidos, con lo que va a venir, parece que hay oportunidades porque no somos amenaza para Estados Unidos, salvo que no sepamos orientar bien el puerto que tenemos, porque es un puerto chino, ¿no? Mira, ayer hablaba con un amigo, muy amigo del colegio, que fue el hombre de confianza de la madre Teresa de Calcuta, hasta que falleció, y trabajó en la FAO muchos años, acaba de jubilar, vive en Panamá, y me dice, yo tenía temores, claro, él viene de la FAO, de un organismo de Naciones Unidas bastante tirado hacia la izquierda, y me dice, pero es un tipo muy metido en sistemas, y yo soy el ChatGPT para ver, y lo que me dice ChatGPT, lo que yo le decía por chat mi cabeza, ¿no? Y decir, hay más oportunidades que riesgos. Para nosotros, para nuestros países, hay mucho más oportunidades. ¿Qué tendría que hacer? Primero, es importante aprovechar los peruanos con llegada y buscar tener la cercanía con los pares, con los empresarios americanos y con los políticos norteamericanos. Conseguir que seamos vistos como un país no solo cercano, sino amigo. Yeah. Eso es importante porque a la lejanía la percepción es errada. A mí me pasó, estaba en el Congreso de Estados Unidos y yo estaba dando un testimonio ante 3 subcomités y un congresista me pregunta si yo conocía a un fiscal de otro país. Sí, ¿quién es el caso? Pues el presidente Nisman, que lo habían asesinado en Argentina, pero yo no lo conozco. ¿Pero tú eres abogado? Sí, pero del Perú. A mí me pasa, voy a un restaurante y ¿de dónde eres? De Perú. Yo tengo una amiga en Bogotá. So what? O sea, como es un país autocontenido, inclusive la gente más culta y de muchos recursos, yo conozco millonarios que no tienen pasaporte, nunca tuvieron la necesidad de sacarlo. O sea, nunca han salido. Nunca salió, necesitan necesidad porque viajan y tienen lancha y yate, pero todo dentro de Estados Unidos. Como es autocontenido, su capacidad de entender otras culturas es difícil. Entonces hay que ir. O sea, hay que ir y establecer el vínculo para poder tener la capacidad de entender. Yo tuve una conversación hace años con Luigi Einaudi en la National Defense University, en lo que hoy es el Centro Perry, en esa época se llamaba el Center for Defense and Security del hemisferio. Y Luigi, hijo del primer presidente democrático después de Mussolini, ciudadano americano, ex subsecretario para América Latina, ex secretario general de la OEA, un tipo
peso pesado, medio oscuro, pero peso pesado, y habla el español perfecto. Entonces, en medio de una discusión, le digo a Luis, tú hablas español, yo hablo inglés, pero tú no hablas peruano y yo no hablo gringo. Se murió de risa. Claro, se mira la diferencia. Tú eres hijo de italiano, ¿sabes de qué te estoy hablando? Sí. Ese es el Potomac, no es el Rímac. Entonces tenemos que, claro, tenemos que acercarnos, porque ellos no van a venir. O sea, claro. O sea, nuestra relevancia económica es tan pequeña que no es acercarse en el tiempo. Es como tú tienes un asesor financiero y lo vas a, como te cuesta su hora, la vas a dedicar a lo que te produce más. El Perú es muy pequeño. Entonces, no nos queda sino acercarnos nosotros, buscar acercarnos académicamente, buscar acercarnos institucionalmente, personalmente, generar los vínculos y empezar a buscar las oportunidades. Que las hay. Hay, como acabo de mencionar en estos temas, las hay porque a la hora... En este momento estamos en un momento en que vemos que está queriendo retraer nuevamente hacia el territorio norteamericano los capitales norteamericanos. Pero en su intención de fortalecer la alianza regional, creo que el paso natural siguiente, o sea, deja de invertir en Taiwán y empieza a invertir en los países. Haz industria en el país. Hazte atractivo. Y ahí hay un camino largo que se tiene que emprender. Lamentablemente estamos en un momento en que no hay liderazgo políticos en el Perú notables. No sé si qué pasará para las elecciones próximas. Entonces, el único que puede tomar hoy día esa iniciativa es el mundo empresarial y académico. Si no, vamos a quedar fuera, porque no van a estar todos. O sea, ya está. Y es más, tenemos una ventaja de que ahora los aliados tradicionales de Estados Unidos, como son Colombia y Chile, tienen gobierno de izquierda, por lo tanto, temporalmente están fuera del club. Podemos llegar. O sea, si estuvimos solo nosotros, como estuvimos un tiempo en la época de Velasco, estamos reventados. Pero ahora podemos llegar. Y hay que buscar ese acercamiento de todas maneras. Si no, vamos a quedar fuera. Muy bien, qué interesante. Dardo, te agradezco, podríamos hablar mucho más, pero ya el tiempo nos ha ganado. Te agradezco nuevamente que estés acá con nosotros y como sabes, estás invitado siempre a todas las actividades que hagamos en el CARD, todas las iniciativas. Dardo va a estar más cerca de nosotros para el futuro. Con todo gusto, me gusta. Me entusiasma mucho la idea de estarme acercando al CARD. Es mi alma mater aquí. En el PAD, ¿no? Hice mi maestría en el PAD. Muy bien, muchas gracias, Dardo. Gracias a ti.